26. J. Herculano Pires. 4. La extinción de la vida. La insistencia del hombre en la negación de su propia inmortalidad no ocurre, como generalmente se piensa, de las dificultades para probarla científicamente, ni de la visión caótica del mundo en que se pierden los espíritus escépticos, que viven como aturdidos entre las certezas e incertidumbres del conocimiento humano. Ocurre apenas del sentimiento de fragilidad humana, considerado tan importante por los existencialistas. El instinto de muerte de la tesis freudiana, en un mundo en que todo muere, nada permanece, como señalaba Protágoras desolado, supera y aplasta en la sensibilidad humana el instinto de vida, las ansias existenciales generalmente confundidas con el ílem vital de Bergson. Sintiéndose frustrado y desolado ante la fatalidad irremovible de la muerte, y llevado a la desesperación ante la irracionalidad de las proposiciones religiosas, el hombre ve secarse sus esperanzas en el invierno único e irremisible de la vida material. Su impotencia se revela como absoluta, apagando en su espíritu las esperanzas y la confianza en la vida que le sustentaban en la mocedad. La vida se extingue en sí misma y a sus ojos por todas partes, en todos los reinos de la naturaleza, y ninguno jamás ha conseguido impedir el flujo arrasador del tiempo, que lleva arrastrando las cosas y los seres, envejeciéndolos y desgastándolos, por grandes, más fuertes y brillantes que puedan parecer. El paso inexorable de los años marca minuto a minuto, con una seguridad fatal y una puntualidad exasperante, el fin inevitable de todas las cosas y todos los seres. Al contrario de lo que se dice popularmente, no son los viejos quienes sueñan con la inmortalidad, sino los jóvenes. Porque estos, en la seguridad ilusoria de su vitalidad, son más propicios a aceptar y cultivar esperanzas de renovación. Por más geniales que sean, por más realistas que se muestren, los jóvenes, con excepción de los que sufren de desequilibrios orgánicos y psíquicos, creen en la vida que usufructúan sin preocupaciones, alegándose que son los viejos y no los jóvenes quienes se intere. 27. Educación para la muerte. San por las religiones, creyéndose que este interés de la vejez por la ilusión de la sobrevivencia es la desesperación del náufrago que se apega a una tabla de salvación. Imagen aparentemente apropiada, mas en verdad falsa. El viejo religioso, generalmente fanático, sabe muy bien que sus días están contados y teme la posibilidad de su encuentro con los jueces implacables con que las religiones los amenazaran desde la infancia remota. Quieren generalmente prevenirse de lo que les pudiera acontecer al pasar hacia la otra vida cargados de pecados, que las religiones prometen aliviar. El miedo de la muerte está tan generalizado entre las personas que entran en la recta final de la existencia, que Hedegaard acentuó, con cierta ironía, la importancia de la partícula. C en las expresiones sobre la muerte. La mayoría de las personas dicen morirse al contrario de moriremos, porque él se refiere a los otros y no a sí mismo. La figura jurídica de la legítima defen. Sa, en los casos de asesinato, se institucionalizó racionalmente el derecho de matar que, si por un lado reconoce la validez social del instinto de conservación, por otro lado legitima en los códigos del mundo el sentido oculto de la partícula C en los fraudes inconscientes del lenguaje. Por otro lado, esta partícula confirma el deseo individual de que los demás mueran, y no nosotros, demostrando la inocuidad de los mandamientos religiosos. Por demás, esta inocuidad, como se sabe, se reveló en el propio Sinaí, cuando Moisés, aún con las tablas de las leyes en las manos, ordenó la matanza inmediata de 2000 israelitas que adoraban el becerro de oro. Llegamos así a la conclusión de que la posición del hombre frente a la muerte es ambivalente, colocándolo en un dilema sin salida, perdido en el laberinto de sus propias contradicciones. De este desespero resulta la locura de las matanzas colectivas, de las guerras, del apelo humano a los procesos genocidas, tan espantosamente evidenciados en la historia humana. Los arsenales atómicos del presente, y particularmente el recurso novedoso de las bombas de neutrones, revelan en el hombre el deseo inconsciente, pero racionalizado por las justificaciones de seguridad, de extinción total de la vida en el planeta. Los versos consagrados del poeta, antes morir que vivir como esclavos, valen por 28. J. Herculano Pires. Una catarsis colectiva.
La extinción de la vida es el supremo deseo de la humanidad, que solo no se realiza gracias a la impotencia del hombre ante la rigidez de las leyes naturales. Por esto la ciencia acelera sin cesar el descubrimiento de nuevos medios de matanza masiva. Los esclavos de la vida prefieren la muerte. Este panorama apocalíptico solo podrá modificarse a través de la educación para la muerte. No se trata de una educación especial ni supletoria, sino de una paraeducación sugerida y hasta también exigida por la situación actual del mundo. El problema de la llamada explosión demográfica, con el acelerado desenvolvimiento de la población mundial, imposible de ser detenida por todos los medios propuestos, nos demuestra la necesidad de una revisión profunda de los procesos educacionales, de manera que se puedan reajustar a las nuevas condiciones de vida, cada vez más intolerables. Como señaló Kardec, solamente la educación podrá llevarnos a las soluciones deseadas. Los recursos que, en ocasiones como esta, son siempre producidos por la misma naturaleza, ya nos fueran dados a través de la también llamada explosión psíquica de los fenómenos paranormales. El conocimiento más profundo de la naturaleza humana. Llevado por las pesquisas psicológicas y parapsicológicas hasta las profundidades del alma, revela que el nuevo proceso educacional debería alcanzar los mecanismos de la conciencia subliminal de la teoría de Friedrich Miers, de manera que sustituya las introyecciones negativas y desordenadas del inconsciente por introyecciones positivas y racionales. La teoría de los arquetipos de Jung, como también su teoría parapsicológica de las coincidencias significativas, pueden ayudarnos en dos planos, el de la trascendencia y el de la dinámica mental consciente. La educación para la muerte socorrerá a la vida, restableciéndole la esperanza y el entusiasmo de las nuevas generaciones por las nuevas perspectivas de la vida terrenal. Una nueva cultura, ya esbozada en nuestros días, pronto se definirá como la salida natural que hasta ahora buscamos inútilmente para el impasse. Vivimos hasta ahora en un torniquete de contradicciones alimentadas por groseros e inhumanos intereses inmediatistas. El mundo se presenta en una fase de renovación cultural, política y 29. Educación para la muerte. Social, poblado por nuevas generaciones que ansían por el futuro y se encuentran oprimidas y marginalizadas por el dominio arbitrario de los viejos, dolorosamente apegados a vicios incurables de un pasado en escombros. La prudencia miedosa de los viejos y el anacronismo fatal de sus ideas, de sus supersticiones y de su apego desesperado a la vida como ella fue y no como ella es, aplastan bajo la presión de la mentalidad anticuada apoyada en el dominio de las estructuras tradicionalmente montadas de los dispositivos de seguridad. Esta situación negativa es transitoria, en virtud de la muerte, que renove a las generaciones, más prolongándose en estos dispositivos garantiza la prolongación indefinida de la situación, al mismo tiempo en que las nuevas generaciones, marginalizadas políticamente, no disponen de experiencias y conocimientos para enfrentar a los dominadores, cayendo en la apatía y el desinterés por la vida pública. Esta situación se agrava con la ocurrencia de intentos generalmente ingenuos e inconsecuentes de jóvenes explorados por grupos violentos, lo que provoca el desencadenamiento de represión oficial, generalmente seguida de actos terroristas. Es lo que se ve, principalmente, en los países europeos arrasados material y espiritualmente por la Segunda Guerra Mundial. Este impasse internacional solo podrá ser roto por medidas y actitudes válidas de gobiernos de las naciones en que el choque de mentalidades antagónicas no ha llegado a producir estragos materiales y morales irrecuperables. Mucho puede contribuir para restablecer un estado normal en las instituciones culturales, a través de cursos y divulgaciones, por los medios de comunicación organizados y dados por especialistas hábiles. La educación para la muerte, dada en las escuelas de todos los grados, no como materia independiente, sino ligada a todas las materias de los cursos, insistiendo en el estudio de los problemas existenciales, irá despertando las conciencias, a través de datos científicos positivos, para la comprensión más clara y racional de los problemas de la vida y de la muerte. Todo el empeño debería concentrarse en la orientación ética de la vida humana, basada en el derecho a la vida comunitaria libre, en que todos los ciudadanos puedan gozar de las franquicias sociales. 30. J. Herculano Pires. Sin restricciones de orden social, político, cultural, racias o de castas. Lo importante será demostrar, objetivamente,
que la vida es el camino de la muerte, pero que la muerte no es el final de la existencia humana, pues ésta prosigue en las hipóstasis espirituales del universo, en las cuales el espíritu se renueva moralmente y se prepara con vistas a nuevas encarnaciones en la línea de la evolución óntica de la humanidad. Nacimiento y muerte son fenómenos biológicos que se interpenetran. La vida y la muerte constituyen el elemento básico de todas las vidas, que, por esto mismo, son también mortales. El infierno mitológico de los paganos debería haber desaparecido con el advenimiento del cristianismo, pero fue sustituido por el infierno cristiano, más cruel y feroz que el pagano. Las plañideras antiguas dejaron de llorar profesionalmente en los velorios, mas las ceremonias funerales de la iglesia sustituyeron de manera más desgarradora y desesperada, con pompas sombrías y latinajos lastimeros, prolongados en semanas y meses, el lamento por aquellos que apenas cumplieran una ley natural de la vida. La idea trágica de la muerte sobrevive en nuestro tiempo, a pesar del avance de las ciencias y del desenvolvimiento general de la cultura. Hace millones de años que morimos y aún no aprendemos que vida y muerte son ocurrencias naturales. Y las religio nes de la muerte, que vampirescamente viven de los gordos. Rendimientos de las celebraciones fúnebres y de los rezos indefinidamente pagados por los familiares y amigos de los muertos, se empeñan en un combate contra quienes pesquisan y revelan el verdadero sentido de la muerte. La idea fija de que la muerte es el final y el terror de las condenas después de la muerte sustentan este comercio necrófilo en todo el mundo. Contra este comercio simoníaco será necesario que se desarrolle la educación para la muerte, que, restableciendo la naturalidad del fenómeno, dará a los hombres la visión consoladora y plena de esperanzas reales de la continuidad natural de la vida en las dimensiones espirituales y la certeza de los retornos a través del proceso biológico de la reencarnación, claramente enseñado en los propios evangelios. Conociendo el mecanismo de la vida, en que nacimiento y muerte se reversan incesantemente, los instintos. 31. Educación para la muerte. Tos de muerte y sus impulsos criminales se atenuarán hasta desaparecer por completo. Los deseos malsanos de extinción de la vida, que originan los suicidios, los asesinatos y las guerras, tenderán a transformarse en los instintos de la vida. La esperanza y la confianza en Dios, como también la confianza en la vida y en las leyes naturales, crearán un nuevo clima en el planeta, hoy devastado por la desesperación humana. El miedo y la desesperación desaparecerán con el esclarecimiento racional y científico del misterio de la muerte. Este enigma que la resurrección de Jesús y sus enseñanzas, como también las del apóstol Pablo, ya deberían haber esclarecido hace 2000 años. 32. J. Herculano Pires.